puedes hacer en la nuevapopularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. Alcaldía del Distrito Nacional construye el más grande circuito de gimnasios libres. ¡Vámonos! ¡No se siente! ¡Eso! Cada día, miles de personas se ejercitan en los gimnasios libres gracias a la política de salud que desarrolla la Alcaldía de la capital. Instructores de aeróbico, zumba, crossfit, dispensario médico para atender a todos los caminantes y totalmente gratis. La ciudad te devuelve lo que tú inviertes en ella. Tu alcaldía innovando para una ciudad que vibra. Gracias por la oportunidad que nos dan de servirles. Bueno, que lo decía el Dardo, señor. Sí, que lo decía el Dardo. ¡Cabrera! En el noreste, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría el corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Cada día, muchas somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos. Que se sienten como si tuviéramos una montaña encima. Mi mamá y mi abuela me enseñaron que a veces esa montaña no se va a mover, que la que se tiene que mover eres tú. Ellas movieron grandes montañas para que yo llegara a ser lo que soy hoy. Saludos señores, muy buenas tardes, bienvenido a 360 grados, su programa de la televisión vespertina nacional. Qué bueno compartir la jornada con todos ustedes este viernes 17 de julio año 2015. Hoy tenemos la grata presencia de un directo y caro amigo. Se trata de el doctor Iván Gastón, es el presidente de la Comisión de Defensa Comercial de la República Dominicana. Vamos a hablar, como cada viernes, sobre los temas de política internacional. Este mundo dinámico tiene también una dinámica diferente a partir de los organismos regionales, de los organismos que tienen que ver con la integración. Es un mundo que ya está bastante comunicado. Pero para saber de eso necesitamos un experto. Por ello está con nosotros el doctor Gastón. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido, Iván. Gracias, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo anda ese mundo tan dinámico y rápido de estos tiempos? Convulso. Sí. Es un mundo convulso, siempre cada generación tiene un desafío, pero quizás de todas las generaciones que han existido sobre la faz de la Tierra a partir del Pleistoceno, es decir, que se configurara lo que es el clima y la fauna actual, nunca habíamos tenido el desafío de que nos podemos quedar
sin los elementos fundamentales para que la vida de los seres humanos pueda mantenerse en el planeta. De ahí que dentro de todo lo que es el ámbito del comercio, de la política internacional, lo primero que se hace referencia es al cambio climático. Así es. Sí, justo sobre el cambio climático hay un elemento nuevo. Lo ha aportado el Papa Francisco justamente en la víspera de su viaje a Latinoamérica. Estuvo por Sudamérica, en Ecuador, Bolivia y Paraguay, pero antes en su encíclica ha colocado el tema del cambio climático y del calentamiento global. Le llama la encíclica verde, donde condena la agresión del hombre a la naturaleza y llama a un mejor comportamiento. ¿Qué tal ha visto esa iniciativa del Papa Francisco? Sí, como decíamos al inicio, la encíclica Laudato Si, que ha sido denominada la encíclica verde, sí, da también un nuevo marco, es un hito, sí, dentro de esa visión ortodoxa, religiosa, de que ya no simplemente están esperando que sea Dios que decida cómo va a ser el clima, sino que está haciendo un reconocimiento de que, como decían los deístas, Dios hizo el universo, pero dejó al hombre al libre albedrío. Entonces, la crítica del Papa o de la encíclica del Papa Francisco viene dada por la forma depredatoria en que el sistema que ha venido primando en Occidente, muy especialmente a partir de la Revolución Industrial ya con James Watt en el año 1789, ha depredado el planeta. Si vemos cómo ha sido la humanidad, la faz de la Tierra nunca había tenido cambios tan drásticos y tan lesivos hasta que se inicia esa primera revolución industrial, porque hay que dividirla en 4 revoluciones industriales. La primera, que es la máquina de vapor con Watt; la segunda, que es la del transporte, la de los telares, perdón, que ya viene aquí el librecambismo inglés, que comienza ya a vender todos sus telares alrededor del mundo a costa del gran desarrollo que habían tenido los indios. De ahí que el imperio inglés mandaba cortar el dedo pulgar, el dedo índice, perdón, a las mujeres de la India para que no utilizaran la rueca, que es esa maquinita que vemos en la bandera de la India, porque la industria textil india estaba muy desarrollada, pero ellos habían comenzado el colonialismo y habían ocupado la India y lo que es hoy Pakistán y Bangladesh. La tercera revolución industrial, que viene con la electricidad ya, y esa cuarta revolución industrial, que es la revolución tecnológica, la gente no sabe lo que contamina, donde se conservan la mayoría de las datas de las computadoras. Es decir, la gente no tiene idea el nivel de contaminación que esto puede conllevar. Entonces, esas revoluciones industriales, la utilización del petróleo también, en los últimos 2 siglos, han provocado un cambio que pone en peligro la humanidad. Ahí viene el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, ahí vienen estos fenómenos que de una manera u otra, temperatura extrema, ¿no? Y que han trastocado entonces el clima, trayendo un problema a la agricultura, porque antes había una previsibilidad de cuándo eran las cosechas. Nos encontramos ahora que la cosecha de cacao no es en la época que esperábamos, sino después. Y es a partir de que existe una organización del hombre por el clima, que ya lo puede predecir, cuando la agricultura da el paso a los seres humanos a que dejen de ser nómadas para que sean sedentarios. Entonces, si el ser humano sigue siendo un aparato digestivo con cerebro como anexo, es decir, el ser humano tiene que comer primero, y si el planeta Tierra no tiene seguro primero la comida, ¿y de qué vamos a vivir? Entonces, hay una urgencia en el cambio climático, pero sobre todo también es la forma en la cual ese nivel de depredación, aunque tengamos grandes avances tecnológicos científicos, lo que ha hecho es agudizar y ampliar más la brecha entre ricos y pobres. Entonces el Papa Francisco no solamente hace una crítica
al efecto que ha tenido en el cambio climático, sino que además incluye lo siguiente, y dice: tenemos una élite política que no está destinada a ejercer su labor de buscar el bien común, porque para eso están los políticos. Entonces, como Occidente está ahora mismo en decadencia porque la codicia de su élite financiera los llevó a irse de bruces, y esto aprovecharlo los asiáticos. Sí. Entonces el Papa dice: miren, es que en Occidente básicamente el poder financiero se ha adueñado de los políticos, y los políticos no son más que meros representantes de esa élite financiera que quiebra, por ejemplo, Lehman Brothers, Goldman Sachs, que quiebran a Wall Street. Sí. Y después el presidente Obama, porque los salva con el dinero del pueblo, les reclama y ellos le financian al Tea Party para que Obama no cambie las leyes, las leyes financieras. Entonces, Sí, es un mundo económico que maneja la política. porque está comprobado de que nadie puede llegar a ocupar una buena posición política si no tiene dinero. De ahí la peligrosidad que también alerta a la Iglesia Católica, porque no son políticos que van a ejercer una función para el bien común. Entonces, gran parte de la economía mundial, 500.000 millones de dólares, ¿de dónde viene ese dinero? De los grupos mafiosos. Claro. Entonces, esos grupos mafiosos están ligados a las drogas. ¿Y por medio a qué lavan? Por medio a los juegos de azar, por medio en todos los negocios, pero deciden poniendo ¿a quiénes? A narcotraficantes. Y eso ha hecho un daño y ha sido como un cáncer que ha hecho metástasis. Y la Iglesia Católica, señores, tiene mejor servicio de inteligencia que los británicos con el M15, que Estados Unidos con la CIA, porque Y que Israel con el Mossad. Porque la Iglesia Católica tiene la información de la gente, del pueblo, y va recogiendo esos datos y tiene los oídos puestos en el corazón del pueblo. Y de ahí que este llamado del Papa a una sociedad más humana, donde realmente los recursos que tiene el planeta son suficientes, don Freddy, para que no se mueran más de 25.000 personas de hambre al día. Así es. Sin embargo, esa gente no sale en los titulares de los periódicos. No, claro que no. Mire, Iván, quisiera que analizáramos lo que nuestro canciller, el ingeniero Andrés Navarro, ha calificado como la nueva política diplomática de la República Dominicana. Hemos visto un canciller joven, muy activo, con muchos problemas de frente, pero también con una ecuanimidad que asombra. Y dentro de esa política, nueva política diplomática, que nos analice la presencia aquí, en estos días recientes, del presidente de Taiwán, el presidente Jin Yu. Ma Ying-jeou. En mandarín es Ma Ying-jeou. El presidente Ma, que estuvo de visita en el país, recibido por el canciller Andrés Navarro, nosotros podemos decir que esto ha sido muy importante. Esta visita refuerza los vínculos tradicionales con Taiwán. Que han sido muy buenos siempre. Que han sido excelentes, y más allá de unas críticas que se hacen sin conocer los entresijos de la política internacional, lo cual sí da demostración la Cancillería nuestra, que no comete un error como el que hizo Honduras, que retira a su embajador de Taipei porque quería tener relaciones diplomáticas con China popular, y cuando llega a Beijing le dicen: mire, a nosotros no nos interesa tener relaciones con ustedes, porque hay un acuerdo que es el acuerdo de Chongqing, que se llevó a cabo en el año 2008 entre la República de China en Taiwán y la República Popular China, donde ya los vínculos entre ambos están más fluidos, y decidieron no tener más disputas en el ámbito diplomático. Claro. Ya a China Popular, el último país que yo les interesaba tener vínculos era Costa Rica. Sin embargo, cuando vemos que Panamá quiso hacer lo mismo, que
Otros países quisieron hacer lo mismo. República Dominicana, muy inteligentemente, se ha manejado con Taiwán. Sí, y hay que reconocer con su aliado tradicional, no pasó la vergüenza. Y cuando la gente dice, pero fíjense, los chinos no van a invertir en República Dominicana, la más grande inversión que está haciendo China popular en América Latina es en un país con el cual no mantiene vínculos diplomáticos, que es Nicaragua, sí, en el canal de Nicaragua. Entonces, esas críticas que se hacen de una forma, digamos, ignara, porque demuestran que no conocen bien el tema. Si un país cuyo presidente es incuestionable, que viene de la izquierda, como Daniel Ortega, no ha roto las relaciones diplomáticas con Taiwán, entonces, ¿por qué nosotros lo vamos a hacer si también ellos están haciendo una gran inversión? Además, podemos ver que en enero 18 del presente año hubo una cumbre que fue la cumbre de la CELAC con China. Sí. ¿Y qué dijeron los chinos? No, nosotros tenemos aquí 250 mil millones de dólares para invertirlos en la región, con los que tenemos relaciones diplomáticas y con los que no tenemos relaciones diplomáticas. Entonces, la Cancillería nuestra se ha manejado con ese sentido de la prudencia y también un elemento fundamental. Los estados deben tener muy claros quiénes son los aliados. Taiwán siempre ha sido un aliado solidario. Sí. Aquí nosotros, y además nos ha dado una línea de cooperación en diferentes vertientes. Para dar un ejemplo, aquí era muy difícil que una persona de extractos humildes pudiera estudiar en el extranjero. Y a partir de que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología empezó a enviar a estudiar al extranjero, en Taiwán dona desde el 99 hasta el año 2009 $1 millón para que la MESID colocara ese dinero en el país que quisiera enviar a esos estudiantes. Pero también mucha gente pasa por alto que uno de los más destacados esfuerzos en términos de una educación adecuada al siglo XXI la realiza el Instituto Tecnológico de las Américas Islas. Y eso tiene como base una cooperación taiwanesa, porque de una manera u otra es el modelo del parque tecnológico que tiene Taiwán en Hsinchu. Entonces nosotros también en el área agrícola, todos los técnicos agrícolas que ha enviado Taiwán, también tenemos en la producción de camarones, de peces, pero sobre todo es tomar en consideración que si usted va a China ahora, los chinos le van a decir que no. Entonces, la política exterior nuestra, a partir de la llegada del canciller Navarro, ha dado un giro, digamos que copernicano. Primero, porque se realiza un foro de la diplomacia, donde vamos a ver cuáles son los pasos que nosotros podemos dar, porque esto es lo que a veces nos llama a preocupación. Y es que cuando usted se fija por qué los países inciden o no en el mundo, es porque tienen un plan que vienen desarrollando desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, la Cancillería tenía previsto en su organigrama una oficina de planificación, pero esa oficina nunca funcionó, se puso en ejecución ahora que llega el nuevo canciller. Entonces usted me dice, bueno, ¿y cómo funciona una Cancillería que no tiene una oficina de planificación? Entonces, esto lo hace el nuevo canciller. Ahora, a veces hacemos demandas que van más allá de las posibilidades reales. Es decir, la nueva administración en apenas un año, que tiene casi el canciller ahora, ha hecho una labor también en un elemento que es fundamental para el largo plazo, el Instituto de Educación Superior y Diplomático y Consular, Eduardo Latorre. Sí, la escuela diplomática. La escuela diplomática. Hay una camada de estudiantes que ingresaron y no fue por política. Tuvieron que pasar unos estrictos exámenes. Esa gente va al servicio exterior. Entonces dicen, bueno, pero que tenemos muchos embajadores y pocos diplomáticos. Entonces, bueno, lo que pasa es que si la escuela diplomática no funcionó desde la época de Trujillo hasta que el presidente Fernández en el 99 la reapertura y se comienzan a dar cursos de actualización y comienza a darse también un nivel de posgrado,
pero ahora es que se reconoce como instituto de educación superior que puede emitir títulos. ¿Cuántos años nos tardamos en esto? Se perdió ahí varias décadas. Por ejemplo, en los bateyes, en esa sabiduría que tiene la madre de todas las ciencias, que es la experiencia, la gente dice, mire, con esos bueyes es que se jalan las carretas. Entonces, si ese es el recurso humano que hemos tenido y ahora el canciller ha prestado especial atención de que, mire, vamos a tener en el futuro diplomáticos formados. Entonces se está hablando de una reingeniería, o no hablando, sino que se está haciendo, y con, bueno, llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores con un problema que nosotros ya lo había previsto Peñavalle en aquella famosa carta a Jorge Mañax, el canciller cubano, de que la espada de Damocles de República Dominicana era Haití, y el canciller llegar en un momento de que ha sido sumamente complejo, delicado, tratando incluso de establecer mejores vínculos con un Caribe que vivimos a sus espaldas todo el tiempo. Y que está sublevado contra la República Dominicana, la gente del CARICOM. Pero que ahora es que se trata de prestarle una atención puntual. De hecho, con el canciller trabaja en los temas caribeños, no solamente el dominicano, sino uno de los caribeños que mejor conoce el CARICOM, que es Iván Ogando. Y tener a Iván Ogando en la Cancillería como embajador, trabajando estos temas, cuando ustedes ven un problema en el CARICOM, digan cuántos problemas nos evitamos, porque la diplomacia tiene eso. La gente ve en la prensa, pero no se imagina los problemas que se han evitado con el mismo tema haitiano. ¿Quién está en Cancillería encargado del tema haitiano? Nada más y nada menos que uno de los pocos dominicanos que conoce muy bien el tema haitiano, que es el embajador Alberto Emilio Despradel, mejor conocido como Chico. Chico Despradel. Entonces, cuando fue nuestro embajador en Puerto Príncipe muchos años. Y algo importante, que es un diplomático de carrera. Ahora dicen que él es pro haitiano. No, porque siempre la gente anda buscando el pro o el anti, pero usted lo que necesita es alguien que es de las pocas personas que usted puede ir a Puerto Príncipe y la élite política lo recibe. Entonces hay algo en diplomacia que se llama las relaciones primarias, porque el mundo funciona como tribu, don Freddy. Definitivamente. Si usted no lo conocen en un sitio, no hay apertura. El gobierno dominicano lo que necesita es a alguien que valide el interlocutor y que maneje el creol como maneja el español, maneja el francés, y estudió relaciones internacionales en Bélgica. Es decir, es una persona de una formación muy capaz, y es un recurso humano del país, no de un partido político, porque no es del partido en el gobierno. ¿Qué nos indica esto? Que el gobierno dominicano está utilizando los recursos apropiados para enfrentar una situación que no es de un partido político, sino de todo el país. Entonces, con el canciller Navarro hemos visto unas acciones que indican que tenemos un buen gerente. Sí. Iván, vamos a ver los comerciales, una brevísima pausa. Ya regresamos para seguir haciendo el recorrido de 360 grados a las relaciones internacionales de República Dominicana. Ya regresamos. Seguimos este interesante conversatorio con el doctor Iván Gastón, el presidente de la Comisión de Defensa Comercial de la República Dominicana. Habíamos quedado en el segmento anterior en el caso haitiano. Las relaciones en este momento entre República Dominicana y Haití son muy delicadas porque Haití ha tenido una campaña de denuncia y de acusaciones contra la República Dominicana y ha sido secundado Haití por los países miembros del CARICOM, por algunos organismos regionales también que le dan su apoyo y plantean que hay una crisis humanitaria en la República Dominicana a partir de su política de regulación de extranjeros ilegales. Y aunque no se ha comenzado la repatriación de los ilegales, ya hay una denuncia de que sí. Entonces eso
hace un momento muy delicado entre las relaciones entre estos dos países. Nosotros quisiéramos tu análisis, Iván. Mire, los haitianos se han manejado con una diplomacia muy clara, y es la siguiente. Yo tengo aquí una división dentro de su población que no se ha podido armonizar desde la fundación de la República Haitiana. 95% de la población negra, 5% mulata, y ese 5% mulato, que es su élite, nunca le ha interesado el 95%. Y ese 95% vive en la más abyecta pobreza, sin ningún tipo de servicio, ni siquiera una identidad. ¿Y qué va a hacer la gente cuando vive en un territorio de 20,000 y pico de kilómetros cuadrados con esa densidad poblacional y ese nivel de pobreza? Va a tener que ir donde le quede más cerca. ¿Y dónde va a ser? República Dominicana. Entonces la élite haitiana siempre ha estado clara en que el problema haitiano se resuelve aquí. Sí. Entonces nosotros tenemos, y es cierto, en Haití no hay que decir que si los que se fueron pacíficamente y cruzaron la frontera, Haití ya de hecho tiene una crisis humanitaria hace mucho tiempo. La tragedia que tiene Haití por el problema del medio ambiente, es decir, esa desgracia ecológica de un Haití que no tiene ríos, que no tiene territorio cultivable, casi apenas un 2%, ¿quién lo va a pagar? Las Bahamas, Cuba, Estados Unidos, Martinica, Guadalupe, Barbados, San Cristóbal y Nevis. No, va a ser República Dominicana, que solamente hay que cruzar una frontera porosa de 300 y pico de kilómetros. Lo que no se está viendo desde la perspectiva internacional es lo siguiente, y esto sí es peligroso. La isla es demasiado pequeña y dispone de pocos recursos para unos 30 millones de personas que podríamos ser de aquí a unos 15 años. Sí. Entonces, si el control de la natalidad hay que regularlo. Si Haití sigue creciendo a un 3% anual, la desgracia no va a ser solamente de haitianos, que se preparen para que usted y yo también nos vayamos a otro lugar donde nos puedan recibir, porque la desgracia va a ser para toda la isla. Y esa es la perspectiva que se está perdiendo. Usted ve la inversión que se hace en Haití, por ejemplo, en la misión de estabilización. Cada soldado promedio cuesta $3,000. Pero usted no ve que se está invirtiendo en Haití para que la gente se quede allí. No. Que Haití tenga una salida. Un país donde la élite política ve con desprecio a sus ciudadanos, ahí no hay proyecto de país. Entonces, si no hay proyecto, la gente lo plantea como un Estado fallido, 100%. Es que es un Estado fallido, y esa élite tiene una excusa que les ayuda muchísimo. Vamos a echarle la culpa a los dominicanos. Entonces, en la comunidad internacional, ¿qué sucede con Haití? Existe una deuda histórica. Yo veía la visita del Papa Bergoglio, y cuando fue a Ecuador, ahí estaba Martelly. Sí. Y yo no creo que Martelly haya ido a decir algo bueno de República Dominicana. Es decir, yo no creo... Y es católico tampoco. Yo no creo que el canciller haitiano, que llegó a mentir, algo que es muy peligroso, porque cuando usted ve que miente el embajador en OEA, y usted dice, por eso es una línea de la Cancillería, porque ningún embajador se atreve a hablar sin una aprobación de su ministerio. Y después viene el presidente Martelly y habla en contra de República Dominicana. Usted dice, pero ellos están claros en que su objetivo somos nosotros. Ahora, ¿estamos claros los dominicanos de esto? Porque ahora el tema se ha querido politizar. Y se ha querido politizar de la siguiente forma. Y es que todo aquel que tiene una actitud de posición clara en que los haitianos sí están definidos, en que la única manera de poder salir de sus problemas somos nosotros, quieren decir que somos nacionalistas. Sí. Entonces usted quiere que yo sea antidominicano, pero yo no puedo ser suicida. No. Y este es un tema muy delicado y que hay que abordarlo con la debida seriedad. ¿Cree que el presidente Danilo Medina ha manejado el tema a la altura? Sí, el presidente evidentemente, fíjese cómo él se ha manejado, solamente ha hablado en los foros y de la forma que el presidente lo ha hecho.
ha sido incluso contundente. Muy en la reunión del SICA, que se llevó a cabo recientemente en Guatemala, el presidente decía, mire, una inversión más, un turista más, no está por encima de la República Dominicana como nación. No, y también ya lo había hecho en La Habana, el discurso de La Habana. Entonces yo creo que lo que sí debemos estar claros es en lo siguiente. Nosotros somos la única salida de Haití. Siempre digo que en geopolítica hay algo que se llama espacio vital, lo que los alemanes llamaban el Lebensraum. De ahí viene la expansión, buscar la expansión nazi hacia los Sudetes y hacia Polonia. ¿Cuál es el espacio vital de los haitianos? El espacio vital es la República Dominicana. Entonces hay un elemento fundamental que es la demografía. Sí, la sin cantidad embargo, de habitantes. Iván, yo pienso que en esto debemos estar de acuerdo. Y es que tanto Estados Unidos como Francia y Canadá no han cumplido con su palabra de ayudar a Haití como lo prometieron a partir del terremoto del 2010. Pero no solamente a partir del terremoto, sino que históricamente Haití ha sido un país condenado al ostracismo. Sí. Desde el surgimiento de Haití fue condenado por los propios padres fundadores de Estados Unidos, como Benjamin Franklin, como Alexander Hamilton, también tenemos el caso de que el propio Bolívar, después del acuerdo Petión-Bolívar, en el Congreso Anfictiónico de Panamá, no invitaron a Haití en el 1825. Pero el propio liderazgo político haitiano no ha sido capaz de insuflarle a su pueblo un pensamiento de independencia. Y ellos más bien viven enseñando su pobreza, su miseria, pero no plantean solución a su propio problema. Lo que pasa es que ese problema nunca se solucionó. De hecho, hay algo que debemos decir. Nuestra independencia, en parte, podemos proclamarla porque había división a lo interno. Sí. Y tenían guerras a lo interno. Es decir, el norte y el sur siempre estuvieron divididos. Y la élite mulata no quería saber nada de los negros. Y Haití siempre ha sido una sociedad fragmentada. Entonces, ese elemento de una sociedad en un estado, lo que llaman los sociólogos, de anomia, de descomposición social total, esto no permite una articulación como proyecto de país. Lo que sí debemos estar claros es que los haitianos han manejado muy bien su pobreza a nivel internacional y se presentaría como que nosotros somos suizos Sí, sí. y ellos son ciudadanos de Burundi y que nosotros sí somos los explotadores y en los batalles pobres solamente son los haitianos, es decir, que los que venimos de zona batallera, que convivimos con los haitianos, la pobreza es igual para todos. Mire, el tema haitiano nos ocuparía todo el programa, inmenso. Vamos a darle un corte brevemente. ¿Cuál es el futuro de Haití? Bueno, en Haití no hay futuro, porque no hay futuro si usted ve que la comunidad internacional quiere dejar que el problema haitiano lo cargue un país que según todos los estudios que se han hecho ahora mismo con relación al cambio climático, va a ser el 9º más afectado del planeta, que es República Dominicana. Sí. Un país que tiene ya problemas con el agua, porque nosotros tenemos problemas ya con el agua, han desaparecido gran parte de nuestros ríos, nosotros tenemos serios desafíos como país, y si además de los problemas que nosotros tenemos que enfrentar, tenemos que resolver el de los haitianos, imagínese usted. Sí. ¿Cuál es el futuro de Venezuela y el de Grecia? Bueno, algo interesante que no quería dejar de mencionar es que hubo una reunión con Thomas Shannon del Departamento de Estado en Haití con los venezolanos. Venezuela siempre ha tenido una deuda histórica con Haití, sí, y uno de los temas que se habló fue el tema haitiano. De ahí que nuestra diplomacia se maneja con una gran cautela, porque en el ámbito de las relaciones internacionales Haití tiene más peso que República Dominicana. Es decir, diplomáticamente ellos se manejan mejor. No es que necesariamente tengan un mejor manejo diplomático, sino que Haití es un país que existe una deuda histórica. Todo el mundo sabe que se abusó de Haití. Y Sudamérica, muy especial Venezuela, que ha levantado nuevamente el mito de Simón Bolívar, y hay una deuda de Bolívar
que fueron los haitianos que le dieron el apoyo económico. Incluso la primera bandera, y siempre lo digo, de Sudamérica, se hizo en Le Cahier Jacmel, y no con Bolívar, sino con Miranda, es decir, que la ayuda viene desde antes. Entonces, si vamos al ámbito de lo que es Sudamérica, los haitianos van a tener más preferencia que nosotros. Eso es para que la gente tome en consideración que la labor que está realizando la Cancillería Dominicana, eso es una labor titánica, muy titánica. Es contra el mundo. El futuro de Venezuela es un futuro muy difícil. Venezuela, el gobierno de Maduro se ha podido mantener porque el multilateralismo se ha impuesto en las relaciones internacionales. Y los chinos están prestando más dinero que el Fondo Monetario Internacional, porque son la megapotencia financiera del planeta. El presidente Maduro fue a China en enero y le dieron una línea de crédito de 20,000 y pico de millones de dólares, que no se le iba a dar el fondo. Entonces, el futuro de Grecia, la Unión Europea no puede dejar que Grecia salga de su ámbito. De ahí que el presidente Obama llama a Merkel y le dice, mira, no deje que salga. Pero es porque también hay algo que... Sería un error geopolítico. Es un error geopolítico. Si ya nos tomamos a Ucrania y se armó el lío que se armó en Ucrania, vamos nosotros a dejar que sea Grecia, que es el estado tapón de Europa, porque tiene a Turquía del otro lado, que es musulmana, y ahí está la salida por los Dardanelos del Mar Negro para seguir al Mediterráneo, y vamos a dejar que sean los rusos que entren allí, cuando Putin ya se acercó a Cipras, y donde los rusos evidentemente no están en una guerra fría, esa guerra es casi caliente. Está calientísima. Iván, estamos viviendo un mundo convulso, mucha violencia, mucho conflicto, y por doquier. Aquí nosotros tenemos la crisis de los haitianos, pero al ladito de nosotros está Puerto Rico, que también está en un caso de crisis financiera. Prácticamente ha caído en default. ¿Qué pasa en el mundo? Lo que sucede es que el problema migratorio serio es por la pobreza. Tumbaron a Gaddafi, que era un país donde la gente tenía todo resuelto, y era el muro de contención para los subsaharianos, para que no cruzaran, y ahora tienen una crisis migratoria en Lampedusa. Llegan a Lampedusa, pero siguen subiendo, que logran llegar, se quedan en el camino un paquete. Entonces, los franceses no quieren más inmigrantes, los alemanes no aceptan inmigrantes, la Unión Europea no quiere inmigrantes. ¿Cuál es el problema del mundo actual? La distribución. Nadie se va de su tierra si tiene el problema resuelto. Hay un problema en el planeta Tierra, y es que se ha diseñado un sistema económico donde una élite no quiere dejar caer ni las migajas. Y ese es el problema. Es una élite que el diseño que tiene del planeta es todo para ellos. Estamos hablando, don Freddy, de un mundo tecnológico, de un mundo competitivo. Y la mitad de la población del planeta no le ha puesto la mano a un teléfono. Sí. Y entonces usted me dice, ¿y cómo van a poder competir en la vida que viene? Porque en esta no va a ser. Y entonces el ser humano, por un asunto instintivo, está llamado a sobrevivir. Esos países que están bien endeudados, ¿usted cree que los que le prestaron no sabía que ese pago no se iba a poder hacer bajo esas condiciones? Ahora, en nuestros países en Latinoamérica, nosotros tuvimos la década perdida de los 80. Fueron muchos, y usted así lo sabe, los dominicanos, los latinoamericanos, que por esos préstamos que tomaron gobiernos, que se quedaron para ellos, y no solamente los gobiernos, porque muchos de esos préstamos eran del sector privado que el gobierno los asumió. ¿Y qué sucedió en América Latina? Esa gente simplemente vio perder sus mejores años pagando una deuda, porque la gente no se da cuenta. Cada vez que se habla de una deuda de un país, son los habitantes de ese país que la pagan, sin haber participado de la fiesta, sin haberse comido un solo peso. Entonces, esa élite, y yo siempre hago la comparación de que cuando se inicia el mercantilismo, en el siglo XVI,
con los procesos de descubrimiento, entre comillas, y de colonización, quedó detrás la sociedad feudal. Y entonces ahí llegaron los burgueses. Sí. Y entonces yo digo que ya en el siglo XXI el sistema, los financistas se imponen. ¿Y dónde nosotros vemos la primacía de ese sector? Cuando el grupo de Milton Friedman, de los Chicago Boys, puede ir en contra, o digamos así, poner a un lado al keynesianismo. Y de ahí vienen las políticas neoliberales. Y esas políticas neoliberales, y es muy bueno observar lo siguiente, son las que diseñan lo que se conoce como la doctrina del shock. ¿Y dónde es el primer país que se experimenta esa doctrina? En Chile. Necesitaban de Chile el cobre. Allende nacionaliza el cobre porque se habla que los militares hicieron de Chile un país próspero. Mentira. El mayor porcentaje de los ingresos de Chile, más de un 50%, sigue siendo el cobre. Y fue porque Allende lo nacionalizó y fue una de las causas que lo tumbaran. Porque cuando Allende va a Naciones Unidas y da un discurso, él alerta de que el problema de los presidentes eran las grandes transnacionales que tenían poder para derrocar gobiernos. Y después, ¿qué hizo el gobierno chileno? Aparte de esos ingresos del cobre, la dictadura militar de Pinochet tomó el dinero de los fondos de pensiones y no le dio un chele a nadie, lo utilizó como quiso. Entonces luego, en los años 80, llegan Margaret Thatcher y Ronald Reagan, dos malos presidentes, pero que tuvieron buena publicidad. Sí, muy buena, muy buena. Y dicen, el Estado no sirve. Y como el Estado no sirve, hay que dejarlo todo a la mano invisible del mercado. ¿Y quién ha dicho que el mercado tiene mano invisible? Siempre hay una mano que mece la cuna. Entonces, cuando el Estado, que sí está llamado a repartir los recursos del país, quiere asignar recursos, y usted dice, pero ¿y de dónde del presupuesto va a repartir? Y la gente quiere escuela, la gente quiere medicina, la gente necesita servicios, pero los gobiernos no pueden responder porque tienen las manos atadas. Entonces se ha impuesto un sistema donde no nos hemos dado cuenta de que los gobiernos solamente manejan las miserias. Quienes se quedan, cuando ese Producto Interno Bruto crece, eso va para repartirlo, para hacer nuevas carreteras, nuevas infraestructuras. No, las infraestructuras son incluso construidas con dinero que se le toma prestado a ese sector financiero internacional que ni siquiera es de los países nuestros. Es más, las grandes empresas de los países pequeños como los nuestros se la tragaron las multinacionales y la élite que existía en nuestros países fueron desplazadas. ¿Por qué nosotros tenemos el grupo de los BRICS? Brasil, Rusia, China, India. Porque India es ancestral y Sudáfrica. India es ancestral. Es decir, existen casi desde el principio de los tiempos, al igual que los chinos, las dos civilizaciones más antiguas. Los rusos, porque son los rusos. Y saben que tienen que mantener su identidad y mantener su hegemonía. Y en Latinoamérica, Brasil, ¿por qué? Porque Brasil se inicia como imperio. Y al iniciarse como imperio, fíjese lo grande que es Brasil, más de 8 millones de kilómetros cuadrados. Y los recursos que tiene. Y Brasil nunca usted oye hablar, dice que la gente de Belo Horizonte se quieren declarar autónomos, independientes. No. Y tienen una élite nacional, nacionalista. Y lo mismo, en cierta medida, con Sudáfrica, dentro de su multietnicidad, que hay indios, hay africanos. Ellos son los ricos de África. Hay africanos, que son esos descendientes de los holandeses, hay ingleses, que fueron los que se impusieron en la guerra de los Boers, que ahí estuvo incluso Churchill, pero hay en Sudáfrica una élite que ha estado muy clara. Además, señores, Sudáfrica es un país riquísimo. ¿Y por qué esta gente tiene esa incidencia? Es por esos elementos. Después, en la mayoría de los demás países, donde no había una élite nacional definida, simplemente fueron desplazados. Sí, Iván, se nos termina el tiempo, pero tenemos que aterrizar donde siempre aterrizamos, en Estados Unidos. Ahí están pintadas las elecciones. Parece que la opción de los demócratas es llevar a Hillary Clinton, dicen el clan de los Clinton, y de los republicanos llevar a Jeb Bush, el clan de los Bush. ¿Qué pasará? Bueno, predecir la política, eso es como
entrar en un ámbito un poco arcano, como se dice, muy secreto, porque el azar es determinante en la política también. Ahora, en hechos concretos, los demócratas se les va a hacer difícil. Vemos una línea en Estados Unidos en la cual los republicanos han ganado espacios. Hay que tomar en consideración que si hay una persona del clan de los Bush que realmente está preparada para ser presidente, es Jeb. Sí. Además, ese lo prepararon. Ese se preparó, además es un hombre que ante la minoría étnica latinoamericana va a tener mucha incidencia, yo creo que más incluso que Hillary, porque Jeb, un hombre casado con una mexicana, pero no una mexicana rica, no, es que Jeb fue a hacer un trabajo a México en una zona pobre, y esa muchacha, hija de gente humilde, el hombre desde que la vio se enamoró, y eso le trajo un problema a doña Laura, que todavía doña Laura parece que no se repone del golpe, porque el hombre se quedó hechizado, parece que le dieron a comer o a beber algo allá en México, y el hombre habla español, el hombre puede, por la preparación que tiene de su padre, que no solamente fue presidente, sino que fue jefe de la CIA, es decir, una familia tradicional, presidencial. Ante una Hillary que tiene serios cuestionamientos por su manejo, ante una Hillary que viene de un partido como el Demócrata, y el desgaste de 2 periodos consecutivos, el desgaste natural, y si hay recursos para la campaña política, lo cual no creo que le vaya a faltar a Jeb, las elecciones hay que fijarse muy bien por dónde quizás puedan venir las cosas. Iván, gracias por participar con nosotros aquí en 360 grados. Ha sido un conversatorio agradable. Siempre denos vuelta para compartir esas ideas y esos conocimientos con nuestros televidentes. Muchas gracias. Será un placer siempre. Amable televidente, gracias por compartir con nosotros la jornada de este programa 360 grados con el doctor Iván Gastón, es el presidente de la Comisión de Defensa Comercial de la República Dominicana. Espero que les haya gustado y tengan todo feliz fin de semana. Ténganse un rato, pueden conversar.